Ya, entonces partimos. 1, 2, 3. Hola, hola amigos. Sí, nuevamente aquí estamos en el podcast impertinente. Después del mini break, el gran break de temporada. Hemos vuelto ya con el capítulo número 6 de la segunda temporada. ¿Número 6? Tú pensaste que llevamos menos, pero este es el número 6 de la temporada número 2. Y estamos súper contentos. Mira, de hecho vamos a poner aplausos. Y saludamos inmediatamente a la Connie. ¿Cómo estás, Connie? Bien. Bien. Sí, estamos agregando efectos de sonido. Me encanta. Hemos crecido. Sí, mira. Eso es como cuando alguien dice algo. Eso es para cuando invitemos a alguien. Claro. Y está Juanito aquí con nosotros. Está bueno, está bueno. Me encanta. Oye, estamos súper contentos porque ya la semana pasada algunas personas me dijeron, oye, qué bueno que volvieron. Oh, ¿Sí? Yo leí un comentario por ahí, algunas cositas. Sí, así que estuvo súper bueno porque la semana pasada hablamos de un tema súper complejo que es la apariencia, como aparentar. Así que si quieren chequearlo pueden ir a escucharlo al Spotify, nos pueden buscar como Impertinente, o en el YouTube de la Iglesia PDD, y ahí ustedes pueden poner el playlist, hay una lista que dice Impertinente y pueden escucharlos todos. Eterna, porque son los del año pasado y esto. Pero los del año pasado no estaban nuestras caras. Qué bueno. Desde este año están nuestras caras. No sé qué es peor. Porque estamos subiendo algunos extractos. ¿Sabéis que vi igual alguno en algún momento en TikTok? Sí, en TikTok. En TikTok hemos Mira. llegado muy lejos. Al TikTok. Y vi alguna... y vi alguno en otras redes sociales, en Instagram también. Sí. Así que íbamos a seguir poniendo información y ahora nos vamos entonces al tema de hoy, que a modo de introducción es algo que a mí siempre me tiene al borde, yo creo que a todo el mundo, que es la inflexibilidad. Inflexibilidad. Después lo vamos a hacer, pero ahora nos vamos a la introducción. Ok, entonces volvemos con aplausos y todo al programa Impertinente, tu podcast favorito, con el que no podías trabajar. Hoy un favorito. Infavorito. Hoy día vamos a hablar acerca de la inflexibilidad. Y como siempre vamos a partir con la definición. La definición dice lo siguiente. ¿Qué dice la definición? Es la incapacidad para adaptarse a distintas circunstancias, para cambiar de opinión o forma de actuar cuando es necesario o para entender múltiples puntos de vista. ¡Wow! La capacidad adaptativa de una persona. Así es, así es. Ahora, adaptativa, pero ahí ojo, cuando es necesario o para entender múltiples puntos de vista. O sea, la inflexibilidad de alguna u otra forma es la capacidad de darte cuenta a veces que no estás siendo... O sea, es no darte cuenta en realidad. La inflexibilidad no te dando cuenta cuando tienes que ceder en algunas cosas, cuando tienes que cambiar de opinión en algunas cosas, y eso usualmente se ve como algo negativo. De hecho es algo negativo, pero lo contrario se ve como algo positivo. Claro. Enredado. Repitan esta parte. Sí. Hágalo varias veces. Depende del contexto. Ahora, en un ejemplo súper cotidiano, tú tenías que llegar a la hora. Esto Ajá. podemos enlazarlo con la puntualidad. Con la puntualidad. Entonces, la persona tenía que llegar a las 9 de la mañana. ¿Y qué le pasó a la persona? Y esa persona venía a las 9 de la mañana y no llegó a las 9 de la mañana. ¿Ya? Si una persona es inflexible, dice, no sé nada yo, me voy a las 9:10. Te veo. Y se va.
Una persona inflexible dice, no me interesa qué pasó, no me interesa, Claro, no hay oye, es que excusa. pasó esto, nada. Una persona flexible es como, a ver, ¿qué habrá pasado? ¿Qué Claro. sucedió? ¿Cómo Estudia. podemos arreglarlo? ¿Cómo podemos sacar adelante esta situación? A esta persona ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? que no es capaz de llegar a la hora. Oye, yo creo que igual va dependiendo, claro, como decís tú, del contexto un poco. Porque también pasa que siento que hay gente que es muy flexible, ¿Ya? pero que abusan de aquello. Y hay gente alrededor que sabe que puede abusar de aquello, como que, total, da lo mismo, si no, como que no le da tanto color. Ya. Total, da lo mismo, por ejemplo, el de la hora, total, da lo mismo, si no le importa que no llegue a la hora, da lo mismo que no llegue. Pero también hay gente que intenta, que es lo que me pasa a mí, que intento, porque creo que esto va enlazado igual como con el tema de la empatía. Sí. Entonces, intento ser empática en muchas O situaciones. sea, alguien empático es flexible. Exacto, pero el tema es que llega un punto en que, por ejemplo, siempre es lo mismo y siempre tienes que ser flexible, que ya estáis como, ya te cansáis de ser tan flexible en el fondo, como que ya un poco vetáis a esa persona porque siempre es lo mismo, son como actos repetitivos y creo que ahí pasáis como a la otra vereda, como que ya dejas de ser flexible, pero no está mal, ¿cachai? Sí. Ahora, haciendo una recopilación generalísima de todo lo que hemos hablado en todos estos antivalores, hablando en definitiva del valor, Ajá. es que el valor es algo que tú decides independiente de los que pasan a tu alrededor. Por ejemplo, si tú eres puntual, no puedes pensar yo soy puntual porque los demás son puntuales. El valor no necesita una respuesta del que está a tu alrededor. Claro, es algo personal. Es un principio. Tú dices, yo soy así. Yo soy prudente. Eso independiente si los demás se aprovechan de esa prudencia o se aprovechan de cómo tú eres, eso no es relevante para el que ejecuta el valor, porque el valor Claro. en sí mismo es lo que tú buscas. Entonces, como tú dices, hay gente que es flexible y otras personas se aprovechan de esa situación, pero si esa persona lo ha tomado como un valor y como algo importante en su vida, esa persona tiene que seguir haciéndolo. El problema es cuando esa persona, en respuesta a cómo lo tratan los demás, incluso cambia sus valores. Y ya dice, oye, yo no puedo ser flexible porque todos se aprovechan de mí, así que voy a ser inflexible. Esa Claro. persona, independiente de su entorno, de lo que está pasando, cambió su valor. Entonces no era tan fuerte su valor. Suena Claro, fuerte, Suena fuerte. suena injusto, Horrible. horriblemente, pero eso es el principio del valor, es una decisión personal, es un Claro. principio que tú dices, así voy a vivir, independiente de lo que pase a mi alrededor. En este caso de la inflexibilidad como antivalor, son estas personas que no muestran misericordia, no muestran compasión. Claro. Es como hemos dicho, como el extremo. Claro, porque cuando en una situación en la que no resultan las cosas, Ya. como el plan A, no tiene plan B, solo tiene plan A. Entonces no tiene, mira, si pasa esto, vamos a hacer esto otro. No, solo tiene el plan A. Entonces la persona cuando no funciona ese plan, como él lo tenía en su cabeza y como él lo había pensado o planeado, abandona, destruye. Oye, encuentro que es heavy lo que tú estás diciendo porque en la vida, donde no tenemos control de nada, básicamente, porque así son las cosas, uno puede planear mucho, pero de ahí a que pase realmente como uno lo planeó, hay un tramo grande de diferencia. Claro. Siempre uno tiene que tener como esa capacidad adaptativa, sobre todo si uno trabaja, estudia o no sé, en la misma iglesia comparte con personas, porque a las personas nos pasan cosas o las personas sentimos cosas y las personas generalmente, la mayoría, no todos, pero funciona más como con el sentimiento que con el raciocinio. Entonces creo que se necesita una capacidad adaptativa muy, muy grande. Y si estás trabajando en equipo
puede que alguno como de ese engrane no vaya como a la misma que tú y tienes que entender. Y puede que también vayan todos en la misma y pase algo que no puede controlar el equipo completo. Claro. Y hay que buscar una solución, que yo creo que es lo que ha pasado aquí en la iglesia millones de veces, que hay como algo planeado y tenéis que empezar a buscar como ya llegar al plan Z en el fondo, porque faltó esto, no llegó esta persona o lo que sea. Entonces como que esa capacidad adaptativa en el fondo igual tiene que ver un poco, bueno, con varios valores, pues como decías tú, la empatía, tiene que ver un poco también con liderazgo, con autocontrol también, porque a ¿Sabes veces que uno también quiere como, con algo ¡ah! que uno no piensa, pero en esos casos uno necesita generosidad? También. Generosidad de decir, oye, ¿qué es necesario para ayudar? El inflexible, como solo tiene plan A, Claro. no responde a nada. ¿Cachai? Como, oye, mira, pasó esto, a mí no me interesa. O sea, ya se chacrió todo, se fue. En el fondo es una persona súper negativa, el inflexible. Claro. Ahora mira, si tú pones al inflexible en distintos escenarios, como por ejemplo, en lo religioso, hay una historia en la Biblia que habla de lo siguiente. Jesús está hablando con personas inflexibles, de acuerdo como a la ley, que guardaban la ley, que no eran malas personas, simplemente eran inflexibles en algunas cosas. Decía, mira, el día sábado era el día del Señor y tú no tenías que hacer nada, absolutamente nada, y eso era por ley, nadie tenía que hacer nada. En principio todos lo respetaban, pero Jesús en un momento le dicen, oye, si se cae un animal a una zanja, ¿tú no vas y lo sacas? Porque es sábado, po, y tú no podías hacer nada. Y se cayó el animal en una zanja. Y tú tienes que esperar, no, mañana recién lo puedo sacar porque es sábado. No, pues tú vas y lo sacas. Entonces el religioso diría, no, pues tenéis que dejarlo ahí, porque así son las cosas. Claro, el inflexible. ¿Cachai? ¿No? Entonces en religión eso suena súper duro, súper difícil. En esta inflexibilidad los mismos religiosos, en vez de facilitar las cosas, en vez de ayudar a la gente a acercarse a Dios, se dice que había más de 600 interpretaciones de la ley que la gente tenía que cumplir para acercarse a Dios, po. Y decía que ellos incluso hasta diezmaban. Para los que no conocen, diezmar es como apartar el 10% de lo que tienes para Dios. Ya, pues ellos eran tan como al detalle que hasta diezmaban el arroz o las semillas. Extremo. Cacha la pega, estáis contando todas las semillas que tienes. Los granitos garbanzo traería. El 10%. Entonces el inflexible no le interesa en realidad su entorno. Claro. Solo le interesa que el plan que estaba desarrollado no funcionó, por lo tanto abandona. Claro, en parte egoísta, porque puede dejar al equipo botado también, pues. Si pensamos como hablando de equipo, como que hay muchas personas intentando ser flexible y resolver, y hay un inflexible que es como la piedra de tope y que aparte amarga a todo el mundo. Sí, pues sí, es verdad, eso es súper cierto. En un equipo, cuando alguien es inflexible, se nota el tiro. De hecho, hace poco he visto hartos currículum. Ya. Inflexibles. No como así como buscando trabajo, he estado así como buscando alguna información sobre trabajos, y en muchas empresas te piden flexibilidad. Exacto. Porque no puedes trabajar en equipo si no te adaptas y buscas una solución. Exactamente. De hecho, hablando de eso, llegan como, bueno, que ahora como que los currículum que se mandan ahora no son como los de antes. No, así como no. ese formato murió. En Word. En Word. Ahora es como una carta que tengo yo para ofrecer y todo así como súper pro. Y han llegado como varios y hemos estado como revisando con mis compañeros así porque perfilan y todo el tema. Sí. Y claro, y como que algo súper importante es una persona como que se vende un poco, que tenga capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces, porque por ejemplo, siempre a nosotros nos pasa que o en el trabajo cuando hacemos un taller o cuando hacemos algo, siempre lo hacemos, pero también pensando en que no pueda resultar. Claro. ¿Cachai? Porque algunos chiquillos, siendo súper sinceros, si tú le vas a hablar de alguna temática que a los chiquillos, no sé, como no consuma esto, no consuma droga, qué sé yo,
en realidad como que no es muy llamativo para alguien, no sé, que está en su casa, ir un viernes en la tarde a escuchar a un grupo de personas que te van a hablar de algo que te parece realmente fome, ¿cachai? Claro. Entonces uno tiene que estar siempre pensando como en el plan B, y en caso de que, y siempre que pensamos hasta en el plan Z, pasa algo más Claro. que eso, siempre, y es impresionante. Y de verdad, cuando te digo que nos ha pasado de todo, nos ha pasado de todo. Entonces ahí tú ves quién realmente como que en el equipo es flexible y quién realmente, que uno de verdad en ese momento piensa que va remando, pero para el otro lado totalmente. Así, de hecho hay algunas personas que incluso hasta se bloquean. Sí, po. Y, Sí, sí, sí. y no pueden como... No pueden buscar una solución y de hecho no pueden ni hablar. Sí, es súper heavy en el trabajo con personas. A mí me pasó, yo en alguna época de mi vida más antigua, más más atrás, más joven, mi formación fue como más inflexible. Entonces, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo de esta forma. Todo muy rígido. Claro, muy, muy rígido. Entonces, en esa rigidez, tú obvio dañas a muchas personas, porque no contemplas a la persona, sino contemplas a la tarea. Y está Claro. bien, en algunos aspectos tienes que cumplir la tarea, pero si en eso destruiste a medio mundo por la tarea, eso también está mal. Claro. ¿Cachai? Suponte, conversábamos con mi esposa de lo fuerte que es que hay gente que ha construido imperios de comunicaciones, de supermercados. Pero para construir eso se dice que hay personas que han construido sobre una pila de cadáveres. Oh. ¿Cachai? O sea, todo lo que dejaste para atrás de rastro. Oye, eso suena muy fuerte. Sí, porque al final para llegar a ese punto tuviste que echarte a medio mundo. La gente no era tu prioridad, sino en el fondo es lograr el objetivo. Entonces tú eres inflexible porque hay veces que tienes tan presente qué es lo que quieres lograr y hacer que te olvidas de lo que están a tu alrededor. Entonces a mí me pasó que en la iglesia lograba ciertas cosas súper importantes, pero quedaban todos enojados en el proceso. ¿Cachai? Entonces así como, oye, qué bueno, estuvo súper bueno el evento. Y todo sí, ¿cachai? Y, pero por detrás. Claro, y por detrás, ojalá te Nunca encuentres, más. ojalá te caigas, te pegues, ojalá te mueras. Entonces yo con los años fue entendiendo de que el programa no es lo fundamental, sino que son las personas. Exacto. Entonces el programa puede adaptarse, el programa puede modificarse, todo puede llegar a encontrarle algo, pero lo importante es como que no vayas dañando a las personas. Entonces el inflexible no le interesan las personas. No, interesa el objetivo. Sí, entonces suponte el inflexible hace un plan en el papel. Como no le importa a la gente, no considera ningún tipo de, no sé, la persona vive a 2 horas de distancia, no le interesa eso. No le podría importar menos. Claro, entonces empieza a hacer el plan y usualmente sus planes son pura teoría. Entonces cuando lo lleva a la práctica con personas reales no le funciona y en esa le culpa a las personas o echa abajo el proyecto, pero en realidad él no tomó ningún punto de flexibilidad en su plan, más que solo él. Entonces en el fondo es una persona muy egoísta. Mira, yo quiero rescatar algo que encuentro que para mí es muy importante. ¿Rescatar algo del inflexible? No, de lo que tú acabas de decir, Ya. porque siento que... me encanta. Que como que uno igual va transicionando un poco en cierto sentido. Claro que sí. Porque yo creo que, claro, como tú decías, quizás antes había una generación súper estructurada y súper rígida, donde había solo una opción para todo. O sea, en general como que no importaba mucho el contexto, sino que eso era lo que tenía que ser. Y pensando también en qué es lo que yo le quiero demostrar a los chicos de ahora. Ya. ¿Me cachai? Sí. Porque, por ejemplo, tenemos como... O yo crecí igual mucho como con el miedo mucho al fracaso Ya. o con mucho miedo a equivocarme. ¿Cachai?
porque veía que todo tenía que ser así o tenía que ser así y no había otra manera, no había otro, y si no me salía así como eso, estaba todo mal. Cualquier otro resultado que yo pudiera lograr estaba mal, ¿cachai? Sin embargo, siento que uno igual puede transmitir a los demás con la flexibilidad, obviamente nunca pasándose, hablamos de que no hay que ir como a los extremos. No dar como esa libertad, por decir, de que da lo mismo como salga, sino que obviamente uno siempre tiene que entregar lo mejor, pero también que las personas pierdan un poco el miedo a equivocarse, el miedo, porque ahora hay mucha gente que tiene miedo a equivocarse, miedo a hacer el ridículo, miedo como a ser tan expuesto, o puede pasar acá, no sé, mismo en el templo, puede pasar que no, es que si me equivoco va a salir todo mal. No, es que si te equivocas tienes que seguir. Claro, y tú tienes que transmitir equivocado. que sí te puedes equivocar. Exacto, y todos nos hemos equivocado, y a todos nos ha pasado. Entonces creo que existe eso igual como de que uno le puede transmitir a las otras personas como esa seguridad de decir, mira, si no funciona al 100%, como tú hablas de programa o lo que sea, no importa, pero tienes que dar lo mejor igual y tiene que haber un resultado igual, y a lo mejor, como siempre hablamos, de que la primera vez no funcionó bien, pero la segunda se puede aprender de lo que pasó en la primera. Así es. Entonces creo que tiene mucho que ver también con que, como no había más opción antes, como que vivimos enfrentados a tener terror al fracaso o a equivocarnos. Y eso es como un miedo constante. Claro, yo creo que eso ha sido producto de gente inflexible, que ha puesto Exacto. como ese punto. Entonces, ¿qué fruta sería del inflexible? Lo más probable es que haya él ocasionado que la gente tenga miedo al fracaso, sea gente insegura. Entonces tú te empiezas a evitar juntar con el tema de la gente inflexible. Exacto. Entonces tú evitas. Entonces, como siempre, el antivalor te va dejando solo. Ahora, la inflexibilidad también tiene que ver con el orgullo. Porque, por ejemplo, en una relación de pareja o en una relación de amistad que tiene que ver con alguien, una relación ahí cercana, tú en algún momento te puedes equivocar en una situación. Claro. O alguien se equivocó contigo. Entonces, la inflexibilidad no entiende ningún punto de vista. Solo existe el tuyo. Claro. Entonces, esa persona se equivocó. Esa persona me hizo esto. Ajá. Y es inflexible en ni siquiera, oye, conversemos de la situación. Hablemos qué pasó, qué ocurrió, por qué hiciste esto, por qué llegaste hasta ahora, por qué no viniste. El inflexible dice, no, esto Chao. se acabó. Chao. Me hiciste esto otro. Entonces el inflexible podría llegar a decir, ¿sabes que esta relación terminó? Y la otra persona decir, pero conversémoslo. No, el Claro. inflexible dice, no, esto está resuelto, esto se acabó. En eso el inflexible lo hace bien, porque lo único que hace es romper, cortar, abandonar, Claro. destruir, irse. Entonces el inflexible, lejos de ser alguien como, oye, cumple sus metas, más bien es una persona que abandona Claro. todo lo que hace, Que porque no cumple su norma. suena un poco fuerte igual, pero es como un acto un poco cobarde. Súper cobarde, Súper cobarde. porque como que tu posición es la única. Claro, y se sobrepone a la del resto, y creo que considerando eso, me acuerdo algo que cuando recién me casé, yo no vengo como de una cultura de mucho diálogo. Ya. ¿Me cachai? O Sí. sea, sí, obviamente si alguien me ve, yo me voy a quedar hasta el final conversando. No, diálogo. De ese diálogo Claro. sí. Voy a hablar hasta por los codos, no se Ya. preocupen. Pero no hablo de ese diálogo, hablo del otro diálogo que a mi parecer es un poco más profundo. Que es, por ejemplo, cuando teníamos que enfrentar algún problema con el Joe, yo no quería conversar porque yo tenía la razón, Sí, po. y el Joe quería profundizar en el tema y Claro. entender qué me pasaba y poder llegar a un consenso. Y para mí los consensos no eran necesarios porque yo tenía la razón. Ya estaba resuelto. Para mí, en mi mente ya estaba resuelto y yo había ganado. Sí. Porque aparte, claro, yo andaba buscando a alguien que ganara, un ganador siempre. Y la ganadora era Claro, yo, obviamente. Entonces,
claro, esa es como una postura muy inflexible de no querer conversar y el yo siempre me decía, nos vamos a volver a topar con este problema en cualquier momento si no hablamos. Va a volver a pasar, siempre va a volver a pasar. Yo no, si ya está resuelto en mi mente. El pensamiento de ingeniero. Claro, como ese resolvamos ahora. Sí, muy Sí. muy yo. Entonces, claro, pues me fui dando cuenta lo importante que es poder transmitir y cambiar como esa inflexibilidad. Afortunadamente sí lo he logrado, pero como todas las cosas, como decimos los antivalores, es un proceso. Es un trabajo constante y que a mí me costó mucho porque, como te digo, yo estaba acostumbrada a una cultura familiar en la que si alguien se enojaba, te enojáis nomás. ¿Cachai? Te enojáis y no era necesario y hasta que se te pase y cuando se te pase volvís de nuevo como a unirte al grupo. Y nadie te preguntaba qué te pasaba. Claro. Entonces yo estaba acostumbrada y el yo es como abierto al diálogo. Bueno, en fin, la cosa es que yo era muy inflexible con ese tema. Muy inflexible. Y yo siempre, de verdad que al principio tú estás adaptando y teníamos peleas grandes por cosas... Lo peor que puede llevar al matrimonio, la inflexibilidad. Horrible. Y de hecho yo totalmente inflexible en cosas tan... ¿Por qué dejaste ese tarro de café ahí? Si el tarro de café no va ahí, el tarro de café va en el mueble del café. Claro. ¿Por qué está ahí? Entonces yo me enojaba sola y el yo me decía, pero si no es para enojarse, yo corro el tarro y lo dejo donde estaba. Es que tienes que hacerlo al tiro, ¿por qué tienes que esperar después? Y así con todas las cosas. ¿Por qué dejaste esa chaqueta colgada en la silla? Si la chaqueta no va a colgar en la silla, pero la saco al tiro, vengo llegando. Ahora tiene que ser ahora. Sí. Entonces son cosas que yo lo pasaba súper mal por mi culpa. Sí, pues es que es el tema que el inflexible piensa que sufre por los demás. Claro. Pero en realidad sufre por sí mismo, porque por su propia no causa. se está haciendo lo que la persona piensa que se tiene que hacer. Sí. Ahora, mira, la inflexibilidad y la flexibilidad son puntos que uno va a ir usando en la vida. Exacto. Entonces, la sabiduría, una persona sabia sabe cuándo ser flexible y cuándo ser inflexible. Por ejemplo, cuándo ser inflexible con temas de las verdades absolutas. O sea, suponte respecto a Dios, respecto a cómo hay que vivir la vida como Dios lo pide. Hay ciertas cosas que uno tiene que ser así. Esto es así y se acabó. Tajante. Pero hay otras cosas que no son tan así. Y cuando uno lee la Escritura, hay mucho espacio para la flexibilidad. Uno piensa que la religión es así como tajante. Hay cosas que sí, pero gran parte de la vida del creyente es ser flexible. E incluso un gran valor de un creyente es ser flexible ante la vida, ante las circunstancias, ante los problemas, ante las situaciones. Entonces, tú tienes que dejarte guiar en algún momento para lo que Dios quiere y para eso necesitas ser flexible. Sí. Eso lo encuentro tremendo. Entonces, suponte cuando Jesús dice, oye, ¿alguien quiere ser mi discípulo? Sí. Y pone realmente la norma de quiénes van a ser sus discípulos. Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el niéguese a sí mismo, en el fondo podríamos transformarlo en el, mira, no vas a ganar siempre. No siempre se van a dar las cosas como quieres. No siempre va a pasar lo que tú estás esperando que pase. Sé flexible. Si no te niegas a ti mismo, entonces no puedes ser mi discípulo. Y yo hace poco, cuando compartí la palabra, suena muy coloquial, pero casi que el Señor te está diciendo, no estorbes. No estorbes. Necesito gente que se adapte. Que si yo quiero, oye, necesito que vayas a predicar a tal lugar, voy. Necesito que vayas de esta forma, voy. No como, oye, es que no me parece, es que Jesús, ese no era el plan. Tú no me dijiste eso al comienzo. ¿Cachai? Así como Jesús necesita flexibilidad en tu trato con los demás. Jesús mismo mostró flexibilidad. No tenía que hablar con la mujer samaritana, no se le permitía, no tenía que estar con no tenía que haberse ido por ahí. Y él siempre estaba adaptándose a las necesidades de las personas sin abandonar los principios que no se pueden romper. Exacto. Es un buen ejemplo de equilibrio. Jesús no fue una persona inflexible,
Sí tenía principios inflexibles, como que no iba a mover por nada, pero en general era una persona flexible, que le interesaban las personas. Y por eso, de hecho, en algunos momentos hasta Jesús da esta sensación de decir, mira, yo no debería haber sanado, pero lo voy a hacer. O cuando Jesús va a hacer convierte el agua en vino, Sí. que es su primer milagro, transformar el agua en vino, Wow. para nuestros hermanos más tradicionales. Entonces, esto es súper interesante. Jesús dice, la mamá le va a decir, oye, se acabó el vino. Y Jesús le dice, ¿y ahí? Si Jesús fuera chileno, le hubiera dicho, ¿y ahí? Es que se acabó el vino, estábamos complicados. Y él dice, pero es que todavía no ha llegado mi hora, madre. Y podría Jesús haber dicho así, carepalo, no ha llegado mi hora, así que anda, déjalo. Pero ¿qué pasa? María sabía que Jesús tenía un buen corazón. Sí. Y Era le dice, empático. oye, hagan todo lo que él dice. Y Jesús seguramente dice, ya, voy a ayudar. Y viene y hace el tema. Entonces, en ese caso, la inflexibilidad es un punto súper importante para no vivir así. Claro. No como vivas sí, siendo empaquetado. inflexible. Uy, qué heavy. Yo siento que como la vida misma, ¿Ya? a mí igual siempre me pasa como que, no sé, me hacen algo y yo digo, nunca más. Es que ¿Ya? nunca más me acerco a esta persona, es que yo no voy a ir a poner la cara de nuevo para que me la haga otra vez, nunca más. ¿Ya? Y después la persona me habla y yo digo, bueno, ya, en realidad, ya, bueno, sí, no hay problema, sí, ya, bueno. Y como, claro, como que toda esa fachada que yo me había puesto de acuerdo conmigo misma, no me funciona, ¿Ya? ¿cachai? Ahora, encuentro que en parte está bien porque en el fondo como que ser rencoroso no te va a llevar como a ninguna parte, ¿me cachai? Pero siendo muy sincera, a veces también me lo cuestiono y digo así como, ¿hasta qué punto está bien que no sé cómo decirlo, pero básicamente que te sigáis ofreciendo para que te la hagan? ¿Me cachai? Sí, te entiendo. Ahora, volviendo al principio y ya terminando nuestro podcast, yo creo que vamos a volver a hablar acerca de esto en otro aspecto, en otra mirada. Pero tienes que pensar en lo siguiente. El valor no puede venir de las respuestas de las personas. Exacto, no es externo, sí, es como algo, tiene que ser algo Claro, mío, de uno. inamovible. Entonces, si yo empiezo a pensar en cómo responden los demás hacia el valor que estoy teniendo, la flexibilidad, y la gente se aprovecha, eso no debería ser. Es lo mismo que cualquier valor. Si tú eres puntual y tú dices todos los demás son impuntuales, Tú eres tú vas a puntual. decir, pucha, ya no lo voy a hacer. No, pues es un principio. Entonces la flexibilidad tiene que ser desarrollada por todos nosotros como un principio que, aunque los demás se aprovechen, es un principio bueno, mantel. Exacto. Como siempre le decimos a nuestros oyentes o video oyentes, si tú estás a tu alrededor, a tu familia, y le dices, oye, yo soy inflexible, y te dicen, sí, para hacerte cambiar de opinión, uno debería decir, oye, qué mal. El inflexible diría, Horrible. así se hacen las cosas. Estaría orgulloso. Estaría orgulloso. Entonces, animamos a todos nuestros amigos Que hagan el escáner. que hagan su escáner con la gente que está a su alrededor y digan, pregunten, ¿soy una persona inflexible? Cuando alguien hace un plan, a mí no me dice, porque sabe que yo le voy a boicotear la cuestión, porque voy a estar diciendo, es que esto no es así, es que esto no es así, es que esto no es así. Brígido. Encuentro que has mutado en eso. ¿Sí? Tú has mutado. Sí, yo creo que sí. Con No, muchos ¿sabes años. qué me pasa? Pero mira, voy a destacar la parte buena que a mí me sirvió. Ya. La parte que a mí me sirvió. Cuando, por ejemplo, cuando teníamos que cantar las primeras veces. Bueno, antes cantábamos con los jóvenes, por Sí, lo que pues, no sí, sabes, sí. cuando participábamos los jóvenes Claro. en esos años. Muchos eones atrás.
Qué vergüenza. Ya, pero bueno, cantábamos. Sí. Yo cantaba. Y tú estabas de líder en ese tiempo, de joven. Y me acuerdo que yo venía muerta de miedo porque Claro. era como un mundo nuevo. Nunca voy a olvidar la primera reunión que más encima dijiste, no, esta va a ser sin instrumentos, sin música, sin nada. Y yo me estaba muriendo. Y a veces me acuerdo que yo como que, no quiero cantar, me da terror. Vas a cantar. No, es que vas a cantar. No, es que ya llegaba un punto de cuando ya iba a empezar la reunión y yo empezaba a ver que llegaban todos, que yo ya como que me quería hacer hasta la enferma, ¿cachai? Claro. Y tú no vas a cantar, pero siento que eso me ayudó mucho hasta el día de hoy para poder desenvolverme no solo en la iglesia, sino que en otros contextos Claro. en donde me toca hacer cosas como, no sé, lo mismo de hablar en público. ¿Cachai? Que alguien dice, no, a lo mejor nunca lo haría, o en realidad sí se haría porque sí se necesita ese como impulso, que a lo mejor uno puede decir como que, claro, en ese momento fuiste inflexible, pero a la vez fue como empático. ¿Me caché lo que quiero decir? Como Sí, te empujo y dale. Claro, yo creo que ahí está como la sabiduría que uno a veces falla o a veces no, pero Claro. hay personas que tú ves y dicen, esta persona lo va a lograr. Claro. Y tú presionas un poco. Ahora, lo más probable es que tú me hubieras dicho no, yo digo ya, No. tranquila, no hay problema. Porque hay otras personas que me dijeron no y yo entendí que sí, era no de verdad. Claro. Y otras que necesitaban como un empuje. Entonces ahí Exacto. es donde uno... Ahora, yo he aprendido que no puedo ser inflexible y empezar a tratar a todos igual. Ese es el tema. Ese es el Cada tema. persona es muy distinta. Entonces la inflexibilidad es que yo tomo que todo el mundo es igual. Claro, pero a eso es lo que voy, que cuando decía al principio que tiene que ver mucho también con el contexto. Sí, El contexto aplica también a con quién estás, con la persona. Porque puede sonar que a lo mejor tú digas, no, estoy siendo súper inflexible en esto, pero la otra persona se vio, como decías tú, esa persona en puntual, en ese contexto en puntual, se vio beneficiado. claro. ¿Cachai? Claro que sí. Diferente es si tú estás ahí empujando a alguien que ya sabes que está llorando y no puede más y no lo Sí, va a po. hacer. Y aún así la presionas. Exacto. Claro, la vaya a destruir. Exacto. Ahora, amigos, amigos, Ya no vamos a los jóvenes. esto es la vida misma y la Sí. vida misma no es matemática. Uno dice 2 más 2, 4. Puede ser miles Pero en de relaciones de personas, alguien dice, no, pero siempre 2 más 2 es 4. Sí, pero la vida no es matemática. Hay matemática en la vida, pero la vida no es matemática. Oh, está buena la frase. resultados. ¡Ay, me encanta! Que Está yo buena la siempre lo frase. digo, ¿no? Que los matemáticos no... Sí, pues mira, hay matemática en la vida, pero la vida no es matemática. No puedes tratar a todos como ceros, uno y todo funciona exactamente cuadrado. No, tienes que ser flexible. La vida es humanismo. Así que, claro, es compasión, es ponerte en el lugar del otro, es Exacto. empatía. Así que, amigo, amiga, si tú eres alguien que está nadando por la inflexibilidad, abandona. Abandona y sé flexible. Y te animamos a que intentes hacer pasos pequeños a ponerte en el Exacto. lugar del otro. Sí. Y vas a volverte una persona flexible. Y para cerrar, Connie, no vas a sufrir tanto. Exacto. Eso te lo aseguro. Vas a dejar de sufrir por cosas que no tienes que sufrir. Párate de sufrir. Párate de sufrir. Oye, por si acaso, volviendo antes, no es un tema contra los matemáticos, porque siempre yo le digo eso al yo y le digo, no, los matemáticos no, los humanistas la llevan. Y, Claro. y se enoja. Entonces, si alguien se ve dañado... No, pero se entiende el punto. Se entiende el punto que hay cosas que sí, en la vida hay cosas que son muy inflexibles, Exacto. pero hay que saber cuándo ser flexible. Y esa es la tarea que tenemos que tener. ¡Nos vemos entonces, Connie! Lo Vamos a volver. logramos. A mí me tinca que vamos a volver a hablar de este tema porque está súper bueno. Así que saludamos a todos nuestros amigos y será hasta la próxima. Vamos a hablar acerca de un nuevo antivalor. Antivalor. Y espero que Díganos. ustedes... Oye, pueden escuchar todos los martes, sacamos el podcast, pero ustedes lo pueden escuchar el miércoles. Si tú eres inflexible y dices, no, yo lo voy a escuchar el martes, escúchalo el miércoles. O el O en la jueves, semana, o el tranquilo. viernes. O parte a escuchar todo de nuevo. O escúchalo por parte. Nos vemos entonces, que estén bien. Chao. Chao, chao.